Bueno, estábamos con el vídeo este de la máquina. Exponerse a una potencial liberación de energía sin protección, protecciones inadecuadas y o insuficientes. Retirar y no reponer protecciones. No utilizar protecciones de los equipos. Falta de inspección y mantención a protecciones. Poner un momento el sonido otra vez. Llegas tarde, Esteban, que llegará a tiempo. Vamos a ver un momento las conclusiones que ponía al final. Falta y falla en los sistemas de protección o bloqueo. Falta de protecciones en puntos en los que se puede liberar gran cantidad de energía. Exponerse a una potencial liberación de energía sin protección. Protecciones inadecuadas y o insuficientes. Retirar y no reponer protecciones. No utilizar protecciones de los equipos. Falta de inspección y mantención a protecciones. Bueno, esto se estaba diciendo, era lo que estaba relacionado con la seguridad de máquinas, ¿vale? La seguridad de máquinas que habíamos visto en una de las fichas es esto que nos está proponiendo aquí. ¿Qué hicieron en el vídeo? ¿Cuál es el problema del accidente que hay en el vídeo? Quitan la protección que tiene la máquina, el resguardo, que era esa placa de policarbonato, la levanta y fuerza con la mano el mecanismo que hace que cuando está cerrada, cuando está abierta no pueda funcionar. Lo bloquea para que funcione. En ese momento hay una parte de la máquina que está rota y sale despedida y es lo que produce el accidente, ¿vale? Venga, más cosas de seguridad. Esto sería un trabajo en tensión. ¿Cómo se realiza un trabajo en tensión? Lo que están haciendo es conexión de una cometida. Tiene toda la pinta. Vamos a bajar la música que no nos aporta mucho aquí. Nadie está pelando el cable. Lleva herramienta aislada, guantes aislantes también. Fijaros en un detalle de los guantes. No se ve muy allá, pero lleva los guantes de aislamiento y encima lleva unos guantes de trabajo normales. Los guantes de aislamiento tienen que ir protegidos porque se agujerean, se rasgan muy fácilmente. Una vez que rasgáis el guante de aislamiento es como si no lo llevaseis. Por eso encima de los guantes de aislamiento hay que llevar los guantes normales. No es lo más cómodo para trabajar, para tener tacto en los dedos, pero es lo que hay. Están con una peladora de cable aislada, pues preparando el cable para hacer la conexión, ¿no? Es un cable, tiene pinta de ser cable de baja tensión, será pues de 95 milímetros cuadrados de sección, más o menos, y está haciendo ahí la conexión. Esa es la crimpadora que tienen, digamos, para secciones grandes. Es hidráulica, tiene dentro un cilindro hidráulico que lo vais cargando y va desarrollando cada vez más fuerza. Pero bueno, es como la crimpadora en tamaño grande. Tiene un terminal que tiene una forma así de perfil como si fuese una letra E para poder meter dos conductores y prensarlos juntos. Va a hacer una derivación, es para hacer una derivación en la red. Con la palanca lo que está es cargando el cilindro hidráulico para poder crimpar, apretar. Hasta 12 toneladas de fuerza
12 toneladas fuerza suelen hacer esas herramientas. O sea que lo que crimpáis ahí no va a marchar seguro, va a quedar bien sujeto. ¿Veis? Ya puso uno y pone otro en el otro extremo. Respecto a los EPIs, fijaros que lleva el casco, lleva la pantalla facial y alguien dirá, vale, ¿y por qué lleva casco? ¿Por qué creéis que lleva casco ahí? Tiene pinta de estar en la calle. Esa cometida es la típica atarjea que tienes en la calle, la típica tapa que levantas y tienes ahí los cables pasando de la línea, ¿no?, que viene del centro de transformación y que va a otros edificios de la calle. ¿Por qué creéis que lleva el casco? Vaya horas, ¿no? No te rías, no es gracioso la situación. ¿Por qué creéis que lleva casco? ¿Se os ocurre que puede proteger ese casco ahí? Una protección, en este caso eléctrica, sí. Por si hace contacto. Fijaros que llevan manga larga también en la ropa de trabajo. Esa ropa no es aislada, pero bueno, tiene cierto grado de aislamiento. Ropa de algodón que no conduce muy bien la electricidad. Y van completamente cubiertos. Protección contra el arco eléctrico y contra contactos directos. Llevarán botas aislantes también, serán de seguridad y aislantes las que llevan. Llevan, aparte de la protección de la plancha que llevan en la suela, esa plancha estará aislada. Y tienen alrededor otra protección que no se ve muy bien, que es todo esto de color gris, donde está arrodillado este hombre de la derecha. Eso es una alfombrilla aislante. Son alfombrillas de material aislante que se suele rodear toda la zona donde está el cable con ese tipo de alfombrillas. De tal manera que, si tú te apoyas ahí, estás aislado a su vez del terreno. Es para evitar hacer contacto simultáneo con el terreno que rodea el cable y con el cable. De esa manera, fijaros que tiene una protección en la mano, que es el guante, otra protección, que es la herramienta, que está aislada. Otra protección, la alfombrilla. Y además, si está apoyado solo por los pies, tiene la protección aislante en las botas. Es decir, estoy cortando el posible paso de la corriente por varios sitios, para que sea imposible hacer un contacto. Incluso lleva las partes del cuerpo cubiertas y la cabeza para evitar cualquier tipo de contacto. Ahora le recubrirán ya con el cartucho aislante para que no quede al aire, porque eso está en tensión y es conductor. Tiene una cinta que es para regenerar el aislamiento. Esa gente que está mirando probablemente sea gente que esté informando en el procedimiento de seguridad. Esa cinta que parece cinta aislante es una cinta de goma que ya misma por presión se fusiona, queda formando una capa continua, simplemente poniéndola una encima de otra. Una cinta autovulcanizante.
Ahora lo que meten es una cubierta que creo que girando la van a apretar. Es que de estas hay 50.000 modelos. Bueno, no, en este caso es termorretráctil. Le van a dar con un soplete un poco de calor y con el calor se queda, reduce su tamaño y queda ajustada perfectamente al cable. Bueno, lo que me interesaba de aquí, que veáis las medidas de seguridad, los EPIs y cómo está preparado el trabajo para hacerse. ¿Vale? Vamos a ver uno un poquito más extenso sobre riesgo eléctrico, bastante más detallado que en el otro, ¿vale? Las instalaciones electromecánicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento se caracterizan por la utilización de la energía eléctrica para su funcionamiento. Nos referimos a bombas, turbinas, motorreductores, válvulas, dosificadores. El uso de electricidad no está exento de riesgos para usuarios y trabajadores de estas instalaciones y equipos eléctricos. Su mantenimiento es esencial para la continuidad del servicio y supone una de las tareas básicas de los trabajadores asignados a estos procesos en Aguas de Murcia. En este vídeo vamos a tratar los aspectos más importantes del riesgo eléctrico en estos trabajos. Generalidades de la corriente eléctrica. Previamente, recordaremos unos conceptos básicos sobre la corriente eléctrica que nos ayudará a identificar su peligro y, cómo no, a evitarlo. Intensidad de corriente. Es el flujo de electrones por unidad de tiempo que circula por un conductor. Se mide en amperios. Resistencia. Supone la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. Se mide en ohmios. Voltaje. Es el trabajo ejercido sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Sin voltaje o diferencia de potencial, no hay flujo de corriente eléctrica. Se mide en voltios. Ley de Ohm. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Se expresa mediante la siguiente ecuación. Básicamente hay dos tipos de corriente eléctrica. Corriente continua, como la que suministra una batería, y corriente alterna, la que llega a nuestra casa. Dos. Efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano es vulnerable al paso de la corriente eléctrica. Tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Su resistencia aproximada es de 2.500 ohmios. Aproximadamente, el 60% de este agua se encuentra en el interior de las células. El resto circula en la sangre y baña los tejidos. Por este motivo, es un buen conductor de la corriente.
Sus efectos en el cuerpo humano pueden ser de 3 tipos fundamentalmente. Efectos fisiológicos directos. Son las consecuencias inmediatas del choque eléctrico. La gravedad depende de la intensidad de la corriente y sus manifestaciones van desde sensaciones de hormigueo hasta la asfixia o graves alteraciones del ritmo cardíaco. Efectos fisiológicos indirectos. Son los trastornos que sobrevienen a continuación del choque eléctrico. Alteran el funcionamiento del corazón o de otros órganos vitales y producen quemaduras, pudiendo tener consecuencias mortales. Efectos secundarios. Son los debidos a actos involuntarios de los individuos afectados por el choque eléctrico, caídas en altura, golpes contra objetos. La gravedad del accidente depende del recorrido que la corriente sigue al atravesar el cuerpo, siendo más grave cuando en el recorrido de la corriente existe un órgano vital del cuerpo, corazón, cerebro, pulmón, etc. ¡3! El accidente eléctrico. Tipos de contactos eléctricos. Los accidentes eléctricos se producen cuando la persona entra en contacto con la corriente eléctrica. Pueden ser de 2 tipos. Por contacto eléctrico directo. Es el que se produce con las partes activas de la instalación o equipos. Esto implica el paso de cantidades de corriente importantes, lo que agrava las consecuencias del choque. Por contacto eléctrico. Por contacto eléctrico indirecto. El contacto indirecto es el que se produce con masas puestas accidentalmente en tensión, entendiéndose por masa el conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas. En un contacto indirecto, tan solo una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo humano. El resto de la corriente circula por los contactos con tierra de las masas. Cuanto menor sea el contacto de las masas con el suelo, mayor será el paso de la corriente por la persona en la que se produce el contacto. El elemento fundamental para protegernos de este riesgo es el interruptor diferencial, que corta la alimentación eléctrica cuando detecta una corriente de fuga en el circuito. Tipos de trabajo eléctricos, medidas organizativas y de prevención básicas. Normas generales. Todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión. Existen, no obstante, 4 excepciones.
Las operaciones elementales como conectar y desconectar en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general. Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones tales como apertura y cierre de interruptores o seccionadores, medición de una intensidad, ensayos de aislamiento eléctrico o la comprobación de la concordancia de fases. Los trabajos en instalaciones o en su proximidad, cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran. Se consideran trabajos en alta tensión todos los que se realizan con tensiones superiores a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua. Trabajos sin tensión. Toda instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. Supresión de la tensión. Se seguirá el proceso conocido como las 5 reglas de oro. Hasta que no se hayan completado las 5 etapas, no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión. Desconectar. Prevenir cualquier posible retroalimentación. Verificar la ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Reposición de la tensión. El proceso de reposición de la tensión es el inverso al de desconexión. Si las hubiera, la retirada de las protecciones adicionales y señalización que indica los límites de la zona de trabajo. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. El desbloqueo y o retirada de la señalización de los dispositivos de corte.
el cierre de los circuitos para reponer la tensión. Durante estas operaciones, presta atención a los siguientes aspectos. ¡Atención! Oye, vamos a proceder a poner la bombadilla en marcha. Correcto, ok. Notifica a todos los trabajadores que se va a comenzar la reposición de la tensión. Comprueba que todos los trabajadores han abandonado la zona, salvo los que deban actuar en la reposición de la tensión. Asegúrate de que han sido retiradas la totalidad de las puestas a tierra y en cortocircuito. Informa en su caso al responsable de la instalación de que se va a realizar la conexión. Acciona los aparatos de maniobra correspondientes. Trabajos con tensión. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil deberán realizarse estando presentes al menos 2 trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. Cuando realizamos trabajos en tensión, hay que considerar además la formación de arcos eléctricos por cortocircuito. Se utilizarán métodos específicos como trabajo a distancia. El operario mantiene una distancia mínima de seguridad a las instalaciones en tensión. Trabajo en contacto con protección aislante de las manos. El operario actúa directamente sobre los elementos en tensión, garantizando su aislamiento con partes a potencial diferente. Trabajo a potencial. El operario se sitúa al potencial de la instalación. La protección del operario contra el riesgo de contacto con elementos situados a potencial diferente del suyo se debe asegurar mediante utilización de accesorios aislantes, pantallas, telas, vainas, cubiertas, etc., para cubrir los conductos desnudos o los conductores cuyo aislamiento es defectuoso o insuficiente, los aisladores, etc., así como las masas.
Utilización de dispositivos aislantes, plataformas, banquetas, alfombras, etc. Utilización de protección personal, guantes, gafas, casco. Antes de cada trabajo, deberán comprobarse los guantes aislantes, herramientas, materiales y equipo. Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables. Los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas o cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad o la manipulación de las herramientas. A la hora de determinar las zonas de peligro y proximidad y la consiguiente delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse en cuenta los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia. Los movimientos o desplazamientos previsibles, transporte, elevación y cualquier otro tipo de movimiento de equipos o materiales. Trabajos eléctricos en locales de características especiales. En los recintos muy conductores se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las tomas de corriente se emplazarán en el exterior del recinto de trabajo. En este caso, las herramientas portátiles deberán ser de la clase 3, menos de 50 voltios o de 24 voltios en locales húmedos o mojados, e irán alimentadas por un transformador separador de circuitos. Instalaciones en locales húmedos. Son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentáneamente o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho, aun cuando no aparezcan gotas ni el techo o paredes estén impregnados de agua, sótanos, zonas contiguas a locales mojados. Instalaciones en locales mojados. Son aquellos en que los suelos, techos y paredes están o pueden estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque solo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos de vaho durante largos periodos. En nuestro caso tenemos salas de bombeo, depósitos de agua, banquetas, etc., así como las instalaciones a la intemperie. Instalaciones en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Se limitará y controlará la presencia de sustancias inflamables en la zona de trabajo. No se realizarán trabajos u operaciones, cambio de lámparas, fusibles, etc., en tensión. Se evitará la aparición de focos de ignición. Antes de realizar el trabajo, se verificará el estado de los medios y equipos de extinción.
En lugares con atmósfera explosiva, los trabajadores serán cualificados y deberán seguir un procedimiento previamente estudiado. En todo lugar o proceso donde pueda producirse una acumulación de cargas electrostáticas, deberás utilizar materiales antiestáticos, conectar a tierra los conductores o elementos metálicos aislados, mantener la humedad relativa del aire por encima del 50%, Los aparatos portátiles que deban utilizarse en lugares donde exista riesgo de explosión por vapores, nieblas, polvo combustible o fibras fácilmente inflamables dispondrán de protección antideflagrante adecuada. Seguridad en el manejo de receptores, útiles o herramientas eléctricas portátiles. Revisa el estado de conservación de cualquier receptor, útil o herramienta eléctrica, sus tomas de corriente, así como el correcto aislamiento de los conductores de conexión. Selecciona la herramienta más adecuada al trabajo a realizar, teniendo en cuenta que en recintos muy conductores o húmedos, las herramientas deberán ser de clase 2 o doble aislamiento. En lugares expuestos a lluvia, a proyecciones de agua y polvo, se utilizarán herramientas portátiles con índice mínimo de protección IP54. Para locales secos, las herramientas eléctricas deben tener diferenciales de 30 mA y 10 mA en locales húmedos o conductores. Los circuitos donde están enchufados o conectados los equipos estarán protegidos contra sobreintensidades y cortocircuitos. No anules nunca los dispositivos de seguridad. Protege los conductores eléctricos de quemaduras, productos corrosivos, cortes, paso de vehículos, etc. Si se observa alguna anomalía como chispas y arcos eléctricos, sensación de descarga, olores extraños, calentamiento anormal de la herramienta, desconéctala y hazla revisar. No realices reparaciones provisionales de los cables con cinta aislante. Con el tiempo se seca y pierde su poder adhesivo, pudiendo llegar a absorber la humedad. No utilices herramientas eléctricas con los pies mojados. No expongas las máquinas eléctricas a la lluvia si no tienen protección contra la penetración de agua. Desconecta la clavija de un enchufe tirando de ella y no del cable de alimentación. Los cables dañados deben ser sustituidos enteros. Actuación en caso de accidente eléctrico. Si debes atender a un compañero electrizado, sigue los siguientes pasos. Protégelo.
desconecta la corriente accionando los interruptores del circuito o los generales de la instalación. No tardes más. Ten presente que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras a través de él pase la corriente. Si no puedes actuar sobre los interruptores, aíslate debidamente usando calzado y guantes de goma o súbete en una tarima aislante. Si el accidentado queda unido al conductor eléctrico, actúa sobre este último separándolo de la víctima por medio de una pértiga aislante. Si no tienes una a mano, utiliza un palo o bastón de madera seca. Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del suelo, debes prever su caída. Avisa. Una vez el accidentado está protegido y separado de la corriente, procede a avisar a los medios de emergencia. Socórrelo. Mientras esperas asistencia médica especializada, atiende a su reanimación. Por lo general, el paciente sufre una repentina pérdida de conocimiento al recibir la descarga. El pulso es muy débil y probablemente sufra quemaduras. El cuerpo permanece rígido. Si no respira, practícale la respiración artificial rápidamente y sin desmayo. Si el corazón no late o lo hace a un ritmo descompasado, aplícale además masaje cardíaco. Hasta aquí los aspectos más determinantes del riesgo eléctrico en las instalaciones electromecánicas del ciclo integral del agua. Bueno, el tema este de la parte del final del vídeo. Cuando hacéis un contacto eléctrico y pasa la corriente a través del cuerpo, hay un fenómeno que se llama tetanización de los músculos, que es que los músculos no pueden reaccionar, quedan bloqueados. Por eso en todas las imágenes pone el paisano agarrado a la parte metálica donde está haciendo contacto y que no se puede soltar por él mismo, porque los músculos ya no le responden. Por eso es cuando tiene que venir alguien a soltarte o apagar la fuente de tensión o algo para poder sacarte de allí. Si tú vas y agarras a esa persona directamente como está él con las manos, te vas a quedar enganchado también, te va a dar la corriente. Por eso, bueno, aquí no sale, pero se recomienda también cuando no tienes nada a mano que te permita separar a la persona de la fuente de tensión, pues empujarle. Te echas sobre él, le empujas y bueno, caéis los dos, pero os desconectáis de la fuente de tensión. Esa es una opción. Otra cosa de lo del final, el tema de la respiración boca a boca, eso ya no se suele hacer, ¿vale? Lo que se suele hacer es el masaje cardíaco, se mira si la persona tiene pulso y si no tiene pulso, se mantiene el masaje cardíaco hasta que lleguen los servicios de socorro. Normalmente se hace así y no solamente hasta que vuelve a retomar el pulso, ¿vale? Bueno, si retoma el pulso y ves que ya tiene un pulso normal, entonces paras. Pero si no, hay que mantenerlo porque realmente con un masaje cardíaco lo que estás haciendo no es intentar resucitarle, ¿no? Porque tenga el corazón parado. Lo que estás intentando hacer es mantener la circulación de la sangre a través del cuerpo. De tal manera que esa persona, cuando lleguen los servicios de socorro, si ellos sí que consiguen reanimarle, con un desfibrilador o cualquier tipo de estos elementos que tienen para poder hacer que el corazón funcione, que la sangre haya estado circulando y el cerebro haya tenido riego en todo momento y esa persona no sufra daños. La manera de mantenerla en buenas condiciones es mediante el masaje cardíaco. ¿Que está sin respiración? Bueno, probablemente cuando recupere el ritmo cardíaco vuelva a respirar.
no es lo más determinante ahí. Vale, eso como ideas un poco de cierre. Este vídeo os da la fotografía, podríamos decir, completa de lo que es la seguridad en instalaciones eléctricas. Es de una empresa la empresa esta de Aguas de Murcia, que tiene una cantidad pues grande de instalaciones de bombeo y pues es una instalación eléctrica muy típica en la que podéis trabajar, ¿vale? Perfectamente. O en instalaciones industriales, el tema de las bombas y bombear líquidos es también muy habitual. Por eso vais a estar en relación con muchos de los peligros que aparecen aquí. Bueno, tenía otro aquí, pero este ya no nos va a dar tiempo a ver, ¿vale? Tendríamos el tema ya con esto visto, ¿vale? También este tema 3. La semana que viene, el martes, haremos un test del tema 2, que era el de mecanizado de cuadros eléctricos, que es envolventes y cuadros, mecanizado, si digo bien, ¿vale? Mecanizado y cuadros eléctricos, que es el tema 2 del libro de texto, ¿vale? Donde veíamos los procedimientos de mecanizado, las herramientas y todo eso. Aquí vais a tener preguntas sobre el calibre, ¿vale? Lo que hicimos del calibre, ya os pondré el enlace aquí de la página web para que podáis entrar en casa y ver lo de las medidas con el calibre, hacer memoria de cómo iba. Luego, ese mismo día vamos a hacer el test también de seguridad, ¿vale? Van a ser 2 test separados, haremos el del tema 2 y el de seguridad. El martes en ordenadores, van a hacerse en la plataforma de Google, igual que hicimos el primero, ¿vale? De seguridad, miradlo bien porque es importante. Os generaré un notebook de estos también del tema 3 para que lo tengáis aquí con preguntas, con tarjetas para memorizar y con los audios y todo eso, ¿vale? Importante, las fichas de seguridad que tenéis puestas aquí en esta entrada, la de prevención de riesgos, el PDF y de los vídeos, sobre todo el que vimos ahora es el que mejor condensa toda la información. Si os lo veis otra vez, lo vais a tener claro, ¿vale? Yo en los resúmenes que generaré con el notebook pondré también los vídeos para que os toque también esa materia. Vuelvo a repetir, lo de seguridad muy importante que lo miréis, ese examen, si no se aprueba, no vais a poder ir al tema de la empresa, ¿vale? Al tema de las prácticas en enero. Entonces, importante sobre todo el 3 que lo estudiéis muy bien, ¿vale? Son cosas, muchas de ellas ya las sabéis del módulo de emprendimiento, ¿no? Con lo cual, me imagino que no será un problema para nadie, espero. ¿Dudas? ¿Preguntas? Usini, ¿alguna duda? Estabas hablando tanto que digo yo, Usini debe tener un montón de cosas que quiere saber. Bueno, estudiarlo bien, ¿eh? Tanto el 2 como el 3. Luego ya en lo que nos queda de evaluación empezaremos a ver un poco del tema siguiente, que será el de dibujo, útiles de dibujo, los formatos de dibujo, aprenderemos a acotar cosas muy sencillas, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con la parte del dibujo que necesitamos para un taller eléctrico, ¿vale? No es mucho tampoco, no es al nivel de los mecánicos ni mucho menos, mucho más sencillo, pero alguna cosilla tenemos que sabernos, saber sacar una escala, saber acotar un plano. Bueno, lo que estábamos haciendo en esa práctica 1, pues continuaremos con ella también haciéndola, ¿vale?